pues se siente para Ecuador esta medalla? Porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora. Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. Y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. ¿Y por qué Richard, que no te apoyaron? ¿Por qué tu país? Bueno, no, al final nunca han creído en mí. Solo ciertas personas, ¿no?, que me dieron su momento y mira, la verdad que ahora yo aquí estoy disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido y nada, hay que seguir trabajando, ¿no?, y seguirle dando oportunidades a todos los deportistas que realmente se merecen porque se puede lograr todo. Buenas noches, bienvenidos a otro en vivo para conversar acerca de este logro histórico de un gran atleta llamado Richard Carapaz, desde el Ecuador, la primera medalla de oro latinoamericano en este gran evento planetario como son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy estaremos conversando con varios invitados, pero iniciaremos con el profesor Andrés Luna Montalvo. Vamos a invitar al profesor Andrés Luna en este momento. En vivo con el profesor Andrés Luna Montalvo. Muy bien. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Mi amigo Andrés Luna, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Yo estoy bien, no sé si el video está bien. Creo que sí, ¿no? Excelente. Excelente, Andrés. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos de hoy día domingo para conversar un tema trascendental en lo que tiene que ver con la vida, la sociedad ecuatoriana y la vida también del deporte ecuatoriano. Yo quisiera iniciar esta conversación desde su perspectiva, pero con una gran pregunta. El triunfo, la medalla de oro de Richard Carapaz, ¿es de Richard Carapaz o del Estado? Buenas noches, profe. Adelante. Sí. Bueno, la pregunta se plantea un poco en el contexto, ¿no? La pregunta tiene una respuesta bastante obvia, pero en un contexto que efectivamente lo hemos alimentado en todo el fin de semana. El Estado evidentemente ha forjado y ha marcado la vida de muchos deportistas para bien. Hay gente muy agradecida con el Estado, que yo mismo se lo he preguntado en distintas entrevistas, en programas de televisión. No sé, te puedo nombrar quizás a la karateca Jacqueline Factos. Ella es una atleta que siempre ha tenido muy buena cercanía y muy buena relación con la Secretaría o el Ministerio del Deporte en su momento. Pero el caso de Carapaz no, el caso de Carapaz sí ha sido distinto, ¿no? Él ha tenido que forjarse en medio de su iniciativa, de su imaginación, a pesar de los dirigentes, a pesar de las federaciones, sí. En contra de todo lo que ha sido el entorno de los corredores ecuatorianos. Hay unas internas que son muy complejas, hay corredores que no se llevan entre sí, que se han saboteado sus carreras, y a Richard también le han intentado sabotear su carrera, entrenadores, corredores, compañeros. No te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de sus inicios, por supuesto. Y es por eso que él debe emigrar a Colombia. Y ahí viene lo primero que me gustaría, no sé si pedirle al Estado, pero pedirle al Ecuador, ¿no? Porque el Estado no es solamente el país. Afortunadamente, el Estado no es el país.
el país lo hace las personas, lo hacen las empresas. Así es. Y lo que se le Así es. podría pedir al Ecuador es que empiecen a hacer competencias. Richard Carapaz no se va a Colombia porque en Colombia hay más plata, no necesariamente, se va a Colombia porque allá puede correr, porque allá hay muchas carreras. Y cuando tú tienes carreras puedes mostrarte, entrenas y compites, entrenas y compites. En Ecuador no hay carreras. Entonces, ese es uno de los primeros, si se quiere, recursos que se le debe proveer a estos talentos. Torneos, ¿no? Copas que pueden realizarla las mismas empresas privadas, algunos gobiernos locales. Entonces, no solamente se trata de darle plata a Carapaz, no, Carapaz no necesita plata ahora, ¿no? Lo que necesitan los niños de la escuela de Richard o de las otras escuelas es que les den competencias, es que las empresas promuevan equipos de ciclismo, ¿no? Un equipo que se llame como, qué sé yo, el Super Maxi, como este del Jumbo donde corre Primo Roglic, es la cadena de supermercados, ¿no? Crear ese tipo de equipos también es algo que no lo tuvo Richard. Y luego él se forja en España, ahí es donde ya alcanza su madurez, su profesionalismo, y por lo tanto, claro, no es el caso del deportista para responder la pregunta que tuvo un inicio o que tuvo un impulso a través del apoyo estatal. El apoyo estatal llegó después de que ganó el Giro de Italia, casi que cuando ya no hacía falta. Así es. Bueno, para los que nos están escuchando en vivo y en directo, a todos los profesores que están en estos momentos con nosotros, pero también en diferido, estamos conversando con el profesor Andrés Luna. Para mí, en lo personal, un referente de la comunicación social latinoamericana y una persona muy aguda con respecto a estos temas y a diversos otros temas también del deporte. Y estamos conversando acerca del deporte y de la vida, eso me dice mi esposa. Del deporte y de la vida. Me reclaman a diario. Y entonces estamos conversando acerca de este logro de Richard Carapaz, que hay dos escenarios. Uno, el netamente deportivo, de esas 6 horas, 6 minutos, 25 segundos, 6:06:25, esos son los números históricos. Pero también está el otro escenario, las declaraciones de Carapaz. Entonces son dos escenarios muy importantes. Vamos primero con ese escenario deportivo, que muy bien lo estaba leyendo en tu Twitter, porque yo te sigo mucho en tu Twitter, todo lo que tú vas escribiendo. Importante, hay uno por acá que me gustó mucho, que dice: gracias, gringuito. Sin usted, este gran logro del Ecuador no hubiera sido posible. Estamos hablando de Brandon McNulty. De Brandon McNulty, ¿no? Importante. Cuéntame qué te pareció esa carrera. Yo tengo en particularidad, y aquí yo voy a ser bien claro, y en este momento, cuando vi la carrera, yo dije: mi respeto para Richard Carapaz, porque hay unos momentos aquí muy clave en donde se desprenden de lo que son los ciclistas y el señor ciclista, que es Richard Carapaz. Pero quiero saber tu perspectiva, ¿no?, respecto a la carrera. Lo del gringuito, Brandon McNulty. Vamos después allá. Empecemos un poco antes. Sí, la carrera no la gana solamente Richard, ¿no? El ciclismo es un deporte de equipo. Claro. Ahí está Jonathan Narváez. Jonathan Narváez es el abastecedor de Richard. Él trabaja para Richard, es su gregario, ¿no? Así como Richard tiene un mecánico, así como Richard tiene alguien que conduce, así como alguien que prepara las bebidas, la alimentación, Jonathan era el encargado de abastecerlo. Fue una pieza fundamental. Sin Jonathan Narváez no había medalla. Así porque ese fue el abastecimiento, fue su gregario 1A.
Luego, Carapaz empieza a trabajar con el equipo de Costa Rica, que el equipo de Costa Rica es solamente Andrei Amador. Empiezan a trabajar juntos, Andrei trabaja para Carapaz, lo empieza a llevar hasta el pelotón y van quemando energías juntos. Kwiatkowski es el polaco que recordamos llegó junto a Richard Carapaz en la etapa de Tour de Francia del año pasado, que trabajando juntos lograron ganar la carrera que hubiera sido para Richard Carapaz por estar liderando el equipo en ese momento, ya no estaba Egan Bernal, pero Richard le cede la victoria a Kwiatkowski para que ambos puedan estar en el podio. Richard ya se iba a subir al podio como rey de la montaña y Kwiatkowski iba a ganar su primera etapa en el Tour de Francia en toda su carrera. Eso Kwiatkowski no lo ha olvidado. Él bromeaba en un tuit, o no sé, ojalá haya bromeado, ¿no? Decía que le quería regalar unas tierras en Polonia a Richard a cambio de esa etapa. Pero trabajó para él. Kwiatkowski también estuvo hasta más o menos el kilómetro 40. Y luego viene la fuga en donde Carapaz planifica la carrera, se va del pelotón, el pelotón no lo persigue y lo persigue Brandon McNulty. Y entre los dos trabajan, se van haciendo los relevos. Brandon por delante, Richard por detrás, Richard por delante, Brandon por detrás, y así llegan, prácticamente a falta de 10 kilómetros, algo menos de 10 kilómetros los dos juntos, apoyándose. Sin Brandon McNulty, Carapaz no tiene las piernas para hacer el remate que hizo, ¿no? A eso me refería con el agradecimiento a Brandon McNulty. Aquí en el Ecuador, por menos, se les entrega la nacionalidad a varios atletas, a varios deportistas. Así que vamos a hacer una campaña por darle la cédula a Brandon McNulty. Y finalmente viene lo que es inexplicable. Lo que pasa al final es brutal. Le sacan 50 segundos al pelotón, 45, 40, 30 segundos, 15 segundos. Yo le decía a mi esposa mientras mirábamos la carrera, los cazaron. Me dolía el alma, los cazaron, 15 segundos. Y en ese momento ataca y vuelve a atacar Carapaz y ahí se quedó Brandon McNulty. Era el último repecho. Había un último repecho en donde ya McNulty no le era tan útil a Carapaz. Con McNulty habían trabajado el terreno plano. El último repecho de la carrera era donde tenía que sacarse de encima ya Carapaz a McNulty. Hasta ahí eran equipo. Si le alcanzaba a perseguirlo, lo iba a perseguir, pero ya a Carapaz le interesaba con el último repecho sacar esa ventaja. Y es lo que te digo, fue lo brutal de la noche, el último ataque de Carapaz. El último ataque de Carapaz es fuera de serie, ya es lo que uno no esperaba. Cuando estaba a 15 segundos del pelotón, Carapaz saca piernas no sé de dónde y le vuelve a sacar 40 segundos, 50 segundos al pelotón. Cuando eso sucede, el pelotón levanta el pie del pedal, porque se dieron cuenta de es otro tema. A Carapaz ya no lo alcanzaban, no valía la pena esforzarse demasiado, no valía la pena reventarse, porque tenían que rematar, tenían que hacer el último sprint, y en ese momento se dan cuenta de que a Carapaz ya no lo ven, que lo tenían de cerca a McNulty, y el pelotón levanta el pie del pedal y dice, vamos por la de plata, vamos por la de bronce, porque el de oro se acaba de ir, y no nos vamos a desgastar demasiado. Y ese es el desenlace. Richard le saca más de un minuto porque el pelotón también bajó la guardia. Y pelearon efectivamente por lo que finalmente sucedió, que era la medalla de plata y la de bronce, en donde prevaleció el velocista, ¿no? Prevaleció el sprinter. En este caso Van Aert, ganándole por media nariz a Tadej Pogačar. Sí, que además es ese mérito, ¿no? De haberle ganado al mejor ciclista del mundo actualmente. Richard se sube al cajón más grande del podio y está por arriba de Pogačar, que en términos de ranking se encuentra en el primer lugar de la UCI, ¿no? Bueno, buenas noches, Eduardo.
Eduardo Medina, Andrés Naranjo, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar aquí con nosotros reunidos, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, estimado Sumar, al profesor Andrés Luna. Andrés, un gusto estar acá para hablar un poco sobre la victoria de Richard Carapaz. Lo que hizo el ecuatoriano fue sin duda algo increíble y pues bueno, acá estamos para hablar un poquito de eso. ¿Qué tal, Andrés? Así es. ¿Qué tal, Eduardo? Me gustaría que me confirmen si es que se me escucha. Si se me escucha bien. Sí, correcto. Excelente, Andrés. Perfecto. Sumar, Andrés, Eduardo, buenas noches. Gracias, Sumar, por la invitación. Qué gusto compartir esta noche con ustedes y con todas las personas que se están uniendo, ¿no? Y qué mejor para hablar de este tema tan importante, que ha generado una pasión brutal en el país. Hablamos de la primera medalla de oro de Ecuador luego de 25 años, casi exactos incluso, ¿no? Algo que ha generado cualquier tipo de emociones en los ciudadanos ecuatorianos y diría yo latinoamericanos, ¿no? Así que el tema es bastante atractivo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera escucharlos a ustedes. Ya avanzamos con el profesor Andrés Luna. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué pueden ustedes de una u otra manera poder o qué pudieron ustedes observar durante la carrera y luego de la carrera? Yo le hice una pregunta al profesor Andrés Luna y bueno, cuando estuve conversando con ustedes también detrás de cámara, yo digo, bueno, ¿cuál será el titular? ¿Cuál sería el titular de esta entrevista del día de hoy? ¿Y cuáles son sus perspectivas? ¿Cuál es la lectura del triunfo de Carapaz durante esas 6 horas, 6 minutos, 25 segundos y luego de Carapaz en las entrevistas que desarrolló? Adelante. Eduardo. Claro. Te doy el honor. Sí, a ver, mucha expectativa de lo que iba a hacer Richard Carapaz, desde mi opinión personal, como ecuatoriano y también como comunicador de información también, para saber lo que hacía Richard en esta competencia, en esta carrera. Vi la carrera desde las 11 de la noche hasta las 3:30 más o menos en la que se terminó. Lo de Carapaz es importante, es algo heroico, decía yo también conversando con unos amigos que roza casi en lo heroico, por lo que representa, por lo que ha hecho. No es fácil conseguir una medalla olímpica en tan magno evento deportivo como los Juegos Olímpicos que se está desarrollando en Tokio, y lo de la locomotora del Carchi, creo yo, es algo que hay que resaltarlo desde todo punto de vista. Y desde la comunicación también lo han hecho. Estaba revisando algunos portales también luego de lo que se produjo la obtención de la medalla dorada de Carapaz, y tanto nacionales como internacionales lo ven a Richard como uno de los grandes, como el ciclista que está dando que hablar actualmente junto a Tadej Pogačar, incluso también con Van Aert también, que llegó en el podio. Entonces creo yo que lo de Carapaz a nivel de nacional e internacional está dando mucho que hablar. Ha sido motivo de alegría, incluso las lágrimas también en mi familia también. Hemos podido observar la carrera con mi hermano, con mi papá también. Ha sido mucha emoción, la verdad, y creo que también los ecuatorianos han podido disfrutar de lo que ha hecho Richard Carapaz, que no ha sido nada fácil. Y luego le ha dicho, ¿no?, que no ha sido nada fácil para él, y sin el apoyo del gobierno ecuatoriano, que ha tenido que realizar muchas actividades aparte para poder hacer lo que hizo, ¿no?, estar dentro del top del ciclismo mundial. Andrés, ¿cuál es tu texto? Bueno, yo diría que esto de ver cómo trabaja un ciclista, de ver cómo va haciendo su temporada, es muy subjetivo.
porque todos decimos, yo creo que Carapaz está listo para los Juegos Olímpicos, muchos otros dicen que no. Pero lo cierto es que la gente tiene que entender que la preparación, al menos de un ciclista, para cualquier competencia es gestionada con meses de antelación. Es decir, Carapaz se viene planteando los Juegos Olímpicos desde el 2020, incluso desde antes de la pandemia. Hay una noticia que saltaba en Twitter, que es de Carapaz en febrero del 2020, quejándose con la Secretaría del Deporte porque todavía no le confirmaban si es que iba a ir a Tokio o no. Entonces ahí nos vemos cuánto tiempo de antelación los ciclistas y los deportistas en general traen como preparación para sus retos. La temporada de Carapaz 2021, en mi opinión, ha sido de ensueño. Esa es la palabra del año de Carapaz, ha sido de ensueño. Hablamos de un Tour de Suiza, hablamos de un podio en el Tour de Francia, ese es otro tema muy debatible. La gente, yo considero, desde mi perspectiva, yo considero que la gente sigue sin dimensionar lo que significa hacer un podio en un Tour de Francia. ¿Por qué? Porque cuando Carapaz terminó tercero, recibió cualquier número de críticas diciendo que, uy, cómo no va a terminar primero, que Carapaz en 2019 ganó el Giro y ahora ya no, a lo mejor no está en su buen momento. En fin, quejas, ¿no? Cuando, repito, estar en el Tour de Francia en un podio, que es la máxima cita ciclística del año por su historia y por su complejidad, es más que un mérito, ¿no? Porque está compitiendo con ciclistas de la gama más alta que puede existir actualmente, ¿no? Exacto, en su leva. Entonces, es por eso que los ciclistas que van al Tour, los equipos los eligen muy cuidadosamente. Y Carapaz no fue solo al Tour, fue como co-líder junto a Geraint Thomas. Después vimos lo que fue pasando en el Tour, que las caídas le fueron pasando facturas al galés, que Carapaz de a poco se fue posicionando como el único líder del equipo británico. Entonces, todo eso es algo que el país, autoridades y público tiene que saber interpretar, ¿no? Que no estamos hablando de cualquier carrera. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, yo cuando terminó el Tour de Francia y Carapaz se dirigió a Fuji a entrenar con Jonathan Narváez en las faldas del monte Fuji, yo decía, lo que va a pasar en Tokio va a ser exactamente lo que pasó en Francia, porque van los mismos hombres. Estaba Tadej Pogačar, estaba Roglic, estaba Wilmer, estaba Renko Evenepoel, que es otro joven maravilla. Volvía que se me va el nombre, Mathieu van der Poel, si no me equivoco. No, creo que Mathieu van der Poel no estaba. Estaba el mismo, el estadounidense que estuvo peleando el podio con Carapaz, McNulty. Exacto, o sea, había figuras. La diferencia es que acá era una carrera de un solo día, entonces otra complejidad también para tener en cuenta. En los Juegos Olímpicos, los ciclistas no tienen este pinganillo en el oído de sus equipos que les van diciendo cosas como a continuación se aproxima un puerto, a continuación tenemos tantos kilómetros de llano, estás en los picos más fuertes del puerto. Es decir, el ciclista se los arregla solo. Eso aumenta el reto para el ciclista. Y considerando que Ecuador fue pues, una de las delegaciones que menos hombres tenía en su nómina, ¿no? Estaba Narváez y estaba Carapaz. Y claro que está Santiago Montenegro que disputará la contrarreloj, pero solo Narváez y Carapaz, ¿no? Entonces, el mérito de ganar una medalla olímpica, yo considero que Narváez tiene gran responsabilidad, muchísima responsabilidad en la victoria de Carapaz por semejante gregario, semejante trabajo de lujo que hace Narváez. Y yo en honor a la verdad, yo sí discrepo un poco de esto de que, porque justo Eduardo me había pasado una entrevista un análisis, digamos, de un periodista que decía que Carapaz le debe su victoria a McNulty, que si no es por McNulty, Carapaz no alcanza a llegar. Yo lo veo desde esta perspectiva. Yo considero que Carapaz es un corredor muy inteligente. Es un corredor muy inteligente porque para saber hacer todo eso, hasta para saber, como dice un dicho, que hasta para hacer trampa hay que ser inteligente. O sea, obviamente eso no es lo que hizo Carapaz, no es trampa, ¿no? Pero es un corredor muy inteligente. El intentar catapultarse con McNulty durante toda la carrera se mantiene entre el lote de los favoritos, cuidando cualquier tipo de ataque. Hay un puerto, es de hecho el último puerto de montaña que se corre, que ahorita se me escapa el nombre,
que es el más complicado, que donde se lanza Pogačar, donde parecía que Pogačar se iba a ir solo hasta meta y responden Carapaz, responde Michael Woods, responde Rigo Urán. Entonces, o sea, todo eso es inteligencia del ecuatoriano. Por eso yo le doy totalmente el mérito a Carapaz, obviamente también a Narváez, por su medalla. Yo no creo que esto sea cuestión de que se ha colgado de otros ciclistas para llegar a ese tramo, ¿no? Y en cuanto a las declaraciones de la falta de apoyo del gobierno, pues eso incrementa aún más el logro, porque sí que es cierto que, como lo dije al principio, Carapaz siempre ha intentado gestionarse por sí mismo, ha hecho público que no tiene el apoyo del gobierno sin número de veces. Después del Tour de Suiza lo recalcó una vez más incluso. Entonces, yo apoyo bastante lo que él dijo, que el logro es de él, pero mucha gente confunde cuando dicen que el logro es de él, que no está dando el logro al pueblo ecuatoriano y lo tachan de malagradecido, etcétera. Sí. Yo considero que no, que a esto se refiere a las autoridades más bien, que son quienes verdaderamente no han apoyado, no solo a él, sino al deporte en general. El deporte aquí en Ecuador sí es bastante, bueno, mejor dicho, muy poco apoyado, y en disciplinas que no son fútbol. Tenemos a Carla Heredia también en el ajedrez, por ejemplo, y así no podemos ir toda la noche, pero bueno, o sea, yo le doy la razón a Carapaz en cuanto a las declaraciones que dio. Considero que fueron muy acertadas. Excelente, Andrés. Profe Andrés Luna, ¿qué otros factores podemos observar o pudo haber tenido usted como lectura en una fecha tan histórica como el 24 de julio? ¿Cómo sintió ese triunfo? ¿Cómo lo estás viendo luego del 24 de julio? Cuéntame cuál es esa lectura, hacia dónde vamos con Carapaz, hacia dónde vamos con el deporte ecuatoriano. ¿Cuál es este inicio del triunfo de Carapaz? ¿Qué significa esta medalla de oro olímpica? Sí, sin duda que es un nuevo inicio, ¿no? No es una medalla cualquiera. Ecuador actualmente es una potencia mundial en marcha atlética, en marcha en los 20 kilómetros, marcha en los 50 kilómetros. Lamentablemente no existe la prueba de marcha femenina 50 kilómetros en Tokio 2020, la quitaron, solamente se quedaron con la masculina. Probablemente hubiéramos tenido también alternativas para competir, para pelear, por supuesto, en esta prueba de marcha 50 kilómetros femenina, que lamentablemente se la bajaron a última hora. A última hora me refiero al año pasado, cuando estaban ya planificando las clasificaciones previo a la pandemia. ¿A qué quiero llegar? Que Ecuador es una potencia en la marcha gracias a la medalla de Jefferson, ¿no? Y a raíz de la medalla de Jefferson, pues bueno, vinieron una legión, un legado de marchistas que han ganado campeonatos mundiales juveniles, que han roto marcas, las propias marcas del mismo Jefferson, en el caso de David Hurtado, de Glenda Morejón, de Chocho. Hay un equipo muy interesante que ha venido en estos últimos 20 años haciendo de la marcha una de las disciplinas que mayor relevancia le ha dado al país. Entonces lo mismo se puede esperar del ciclismo, que además es un deporte, hay que ser honestos, más atractivo que la marcha, ¿no? Es un deporte más comercial que la marcha. La marcha no tiene la difusión que tiene el Tour de Francia. Para nuestra región, el Tour de Francia es el tercer evento en importancia, atrás del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, esta medalla podría traer eso, ese nuevo inicio de convertirnos ahora sí, pero ya no tan de lejos, como esa segunda potencia regional en ciclismo atrás de Colombia. Eso es lo que más o menos viene logrando Carapaz, eso es lo que aspiramos. Sus palabras, que hieren como puñales a los políticos, también a las empresas, son oportunas porque ya se dijeron, porque muchos dicen, sí, es verdad, pero más bien si lo decías lueguito, ¿no? Sí, es verdad, pero a lo mejor si lo decías antes, ¿no? No, es verdad, y lo dijo cuando le dio la gana decirlo, porque es Richard Carapaz, así como Maradona podía decir lo que le daba la gana porque era Maradona, ¿no? Michael Jordan puede decir lo que le daba la gana porque era Michael Jordan, y para nosotros Carapaz está a ese nivel. Estamos hablando de nuestro deportista número uno,
Y por lo tanto, eso también va a marcar unas instancias. Lo que diga Carapaz se va a convertir en una especie de ley, de llamado de atención, de sacudir a las empresas, de sacudir a los órganos rectores del deporte. Y creo que eso es lo que se consigue a raíz de la medalla. No es una medalla anecdótica, no es una fecha que la enmarcaremos, la encuadraremos y se nos empolvará. Todo lo contrario. Tras la medalla, nosotros nos convertimos en una potencia de la marcha. Y tras esta medalla, probablemente tengamos años mucho más felices y más florecientes en el ciclismo. Yo tengo por aquí estoy en la página en Twitter. Vamos a ver si reconocen quién fue la persona que escribió estos Twitter. Dice: oro para Ecuador. Richard Carapaz logró el primer lugar en ciclismo de ruta. Gracias, genio, por tanta alegría. Ya se empezó a reír el autor de estos tweets. Con un solo compañero, toda la ruta, Richard Carapaz escapó. Está al frente y tiene altas opciones de ganar una medalla olímpica para Ecuador. Vamos, locomotora. Es decir, Eduardo venía narrando con sus tweets la carrera de Richard. Eduardo, ¿cómo sentiste esos momentos de adrenalina viendo el desarrollo de la carrera, viendo lo estratégico? Y Andrés Naranjo lo decía, muy estratégico. Yo observé, yo que no soy tan especialista en el área del ciclismo, pero observa lo estratégico que fue Richard, y que yo en el inicio de la entrevista, en vivo, yo le decía al profesor Andrés que de ahora en adelante yo creo que el respeto que se le tiene a Richard por ser una persona que se desligó de ser un ciclista común a ser un ciclista estratégico, porque lo que pasó en la carrera es de análisis, es de un análisis de cómo llegó la carrera y el momento, bueno, que el profesor Andrés dice que, bueno, el momento que el pelotón dice, bueno, ya no podemos alcanzar a Richard. No es que no puedan alcanzar a Richard, sino que ellos se dieron cuenta que en plena carrera que Richard lo habían, inclusive yo sentí que ese pelotón menospreció la capacidad de Richard de poder llegar a la meta como lo hizo. Y en ningún momento intentaron realizar ese perseguir a Richard en esos momentos. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Sí, a ver, yo estaba siguiendo la carrera a través de YouTube, a través de Marca, y en algún momento de la carrera, incluso los que estaban transmitiendo decían que no se le veía a Richard Carapaz, que estaba escondido por ahí en el pelotón principal. Había todavía los líderes, y atrás del pelotón principal el que estaban todavía aproximadamente a 20 minutos de los líderes. En ese momento decían los comentaristas, quienes estaban llevando la transmisión, que en cualquier momento Richard Carapaz puede dar la sorpresa, que está por ahí escondido, que está agazapado junto a Jonathan Narváez, incluso en las cámaras no se lo veía mucho, estaba entre los ciclistas, estaba llevando el ritmo. Entonces creo que lo de Richard Carapaz, sí, en su momento, ya cuando estaba en la recta final, fue de mucha estrategia, fue de mucha inteligencia de Richard. Aprovechó el ataque también de Brandon McNulty. Cuando ataca el estadounidense, Richard Carapaz también lo hace para tratar de no despegarse tanto de él, porque si lo dejaba irse, capaz y no lograba estar tan cerca del estadounidense. Entonces, fue importante lo que hizo Richard Carapaz en ese entonces, y concuerdo con lo que decían también los comentaristas de la transmisión, que en cualquier momento iba a dar el salto hacia la delantera. Yo en algún momento sí estaba un poco escéptico de lo que podía hacer Carapaz, sobre todo por lo que estaba haciendo Tadej Pogačar en la carrera y lo que venía haciendo en el Tour de Francia.
y también que habían otros favoritos como el mismo Van Aert. Entonces, me sorprendió bastante al final y bueno, la alegría en ese momento también, la adrenalina, estar contando un poco en las redes sociales, de que se enteren de que está Richard adelante, que tiene una posibilidad de ganar una medalla olímpica, que es un hecho histórico. Entonces, mucha gente también se enganchó ya en los últimos kilómetros para ver esta hazaña histórica de la locomotora del Carchi y al final, ¿no? Claro que me hubiera gustado que en la transmisión fueran un poco más alegres, no sé, tal vez me acostumbré a la narración de Mario Sabato, de ESPN también, entonces, y de hecho al principio estaban transmitiendo personas que la verdad no tenían mucho conocimiento de ciclismo y ya luego retomaron otras personas y bueno, entonces... Nada, también contar a través de las redes un poquito de lo que sentía en ese momento, de lo que estaba haciendo Carapaz, la primera medalla olímpica que la vio con conciencia, la de Pérez no la pude observar, entonces para mí también fue un hecho histórico, la verdad. Andrés, Eduardo escribió en su tweet, gracias, genio. ¿Tú crees que Richard Carapaz haya sido un genio en esta carrera? Bueno, a mi opinión, sí. Ya te había mencionado antes que el trabajo de Carapaz es estrategia. No es... lo que pasa que el ciclismo, todos estamos tan acostumbrados a los deportes comunes, digámoslo entre comillas, o deportes que tienen mayor cobertura, sí, que pensamos que todo es lo mismo. En el ciclismo, para empezar, tus enemigos o tus rivales, no lo digamos tan fuerte, pueden ser tus mayores aliados. ¿Por qué? Porque estás pedaleando en sectores donde el viento te golpea en la cara y en ocasiones necesitas ponerte detrás de un ciclista y entre rivales se van haciendo relevos, van formando los famosos abanicos que son precisamente para eso, para romper el viento. Y esto en Olimpiadas se ve aún más porque las escuadras no son tan grandes como en un Giro de Italia, en un Tour de Francia, donde el Ineos te lleva 8 corredores, donde el Groupama te lleva 7 corredores, etcétera. Acá, por ejemplo, Carapaz, Narváez y Carapaz, por Ecuador, perdón. Entonces, ¿se tienen que arreglar con los dos o se tienen que arreglar con el resto? Entonces, haciendo énfasis un poco en lo que decía Eduardo, la gente y los comentaristas mismos decían, no se lo ve a Carapaz, está muy escondido. No, Carapaz lo que está haciendo es guardando energía porque sabe que más adelante la va a necesitar. Yo siempre he dicho, los hombres que se meten en la fuga son los hombres más arriesgados del día y por lo general son los que se llevan el premio a la combatividad siempre, porque son los más arriesgados, ¿no? Porque irse en solitario a buscar en tierras que no conoces es un trabajo duro. Entonces, eso es lo que hizo Carapaz. Y aquí quiero recalcar el trabajo de Jonathan Narváez. Si nos fijamos en las escenas hasta el kilómetro, qué sé yo, hasta el kilómetro 100 y algo, es Narváez quien va adelante. Es decir, Narváez le está haciendo como único gregario a Carapaz. Por eso es muy destacable, porque ser gregario no es ponerse delante de tu corredor y se acabó. Es lo que había dicho, romperle el viento, es estarlo poniéndose a rueda de su líder en este caso para jalarlo. Lo que vimos con Dani Martínez y Egan Bernal en el Giro de Italia. El gregario prácticamente es el salvavidas del ciclista o del líder. Entonces, el trabajo de los dos ecuatorianos es muy inteligente. Y en el momento que Carapaz se despoja y empieza a hacer su trabajo solo frente a las fieras de la montaña, sigue haciendo más de lo mismo. Lo vemos poniéndose a rueda de Pogačar, lo vemos poniéndose a rueda de Benepol, pero en ningún momento jalando, ¿sí? En ningún momento jalando, porque eso es ponerse la soga al cuello, porque el que va jalando es el que tiene la peor parte. Y es en el momento que está con Brandon McNulty, que es aquí donde yo creo que es muy complicado esto. Hay que saber cuándo atacar. En la etapa 17 del Giro de Italia, cuando se estaba afrontando el Col du Portet, mucha gente, y ahí sí tuvieron razón, decía que Carapaz no ganó esa etapa. No sé si que era la pelea Pogačar-Vingegaard-Carapaz en el Col du Portet. Y Carapaz ataca como a 1 kilómetro de meta. Y sin embargo lo logran interceptar y lo pasan. Entonces la gente decía, ¿qué pasaba si atacaba un poco más adelante? Podría ser muy probable que Carapaz llevaba su primer etapa en el Tour de Francia. Entonces esto de atacar, hasta eso es cuestión de inteligencia, porque hay que saber en qué momento hay que atacar. Por suerte,
El recorrido en Tokio tuvo 2 pasos por el circuito internacional de Fuji, entonces como que Carapaz se conocía medianamente el sector por donde iba a ingresar. Entonces dijo, bueno, de aquí en adelante es como que, como decimos aquí coloquialmente, es bajada. Vamos, esto puedo tolerarlo. Y lanza el ataque a 5.8 kilómetros de meta. Magnulte, que ya había quemado piernas, se había mantenido en cabeza por delante de Carapaz todo el tiempo, simplemente ya no pudo soportar el ritmo. Y hablando de emociones y sensaciones, yo en lo personal, a mí se me fueron las lágrimas porque yo soy coterráneo de Carapaz. Entonces fue el doble de emoción para mí. Verlo, y qué desesperación que daba cuando parecía que el pelotón se le acercaba y parecía que le iba a interceptar y que la medalla olímpica se le iba a ir a las manos. Pero ya verlo en la recta final del circuito, es decir, a meta, ya fue una emoción grande. Y pues a mí al menos se me fueron las lágrimas porque yo vengo haciendo cobertura casi todas las carreras de Carapaz hace como 2 años. Entonces he visto esa escalada, ¿no?, que ha tenido. Obviamente yo ya fui testigo de lo que hizo en el Giro de Italia, y fue ahí donde Carapaz impulsa el ciclismo en el país. ¿Y qué decir ahora? Hay que imaginarse, ¿no? Ecuador tiene 2 medallas olímpicas, bueno, 2 oros olímpicos, uno es en marcha, y como tú lo decías, Sumar, como tú lo decías, Andrés, tal vez marcha no es un deporte muy comercial, no es un deporte que la gente practique, pero el ciclismo sí. Entonces, había una imagen por ahí por redes sociales que decía la venta de bicicletas va a estallar en los próximos días, y es que es así, ¿no? O sea, Carapaz está rompiendo varios hitos, y entre eso es posicionar al ciclismo como uno de los deportes líderes en el país. Líderes en el sentido de que el país ha conseguido más logros en ciclismo que en otros deportes, o al menos que en el deporte rey, que es el fútbol. Entonces, yo considero que esto es histórico. Lo que está haciendo Carapaz es histórico porque marca varios hitos. Excelente. Bueno, ahora para cerrar, yo quiero que el profesor Andrés, y bueno, ustedes que son profesionales del área de la comunicación social, bueno, profesor, ¿cuál sería el título? ¿Cómo vamos a titular esta entrevista? Y sus reflexiones finales, pero ¿cuál es su propuesta de titular para esta entrevista que estamos haciendo? Perdón, creo que había silenciado. Ecuador, el país que no apoya a sus deportistas. Y yo estoy con Carapaz, ese es el titular que le gustaría a él. Todo lo que quiera Carapaz, nosotros lo haremos por él. Y sí, es Ecuador el país que no apoya a sus deportistas. Ecuador tiene una serie de marcas que se han abocado hace mucho tiempo al fútbol profesional masculino. Afortunadamente algunas también han apostado por el fútbol profesional femenino, que ya es un ganar, pero no sé, hay tantas otras disciplinas en donde los deportistas tienen que pasar el sombrero, ¿no? Para poder viajar, para poder competir. En el top 5 del mundo está Alfredo Campo. Alfredo Campo no podría viajar a ningún lado si no fuera por el apoyo del Produbanco. Como en algún momento Jefferson Pérez no hubiera podido competir si no hubiera sido por el mismo apoyo del Banco Pichincha. Jefferson Pérez gana su medalla gracias a este trago Shumir. Bueno, que no era propiamente Shumir, me parece, sino era la empresa que producía el Shumir. Entonces, es muy complicado para ellos abrirse paso. Hablaba con la ajedrecista Anaí Ortiz hace algunos meses y decía, ya me quiero ir, estoy estudiando medicina, soy gran maestra de ajedrez, pero no hay apoyo, no me sirve, estoy gastando demasiada plata y mis papás ya no alcanzan para cubrirme los gastos que me demanda el deporte. Una ajedrecista que ya había efectivamente consagrado como una jovencita, no sé si a sus 17 años fue gran maestra de ajedrez. ¿Cuántos bicicrossistas buscan el apoyo por viaje? Por favor, viene el próximo campeonato mundial en Americana, en Brasil.
ayúdenme con un auspicio, ayúdenme con un pasaje, ¿no? Ya tengo el pasaje de mi papá, necesito ir yo, ¿por qué? Porque son menores de edad. Y esa es la vida de ellos, andar pasando el sombrero, andar buscando un apoyo, una dádiva. Y bueno, y te estoy hablando quizás de estos deportes que quizás pueden practicarlos algunas familias de clase media, ¿no? El bicicross, el tema del ajedrez. ¿Qué decir del atletismo? ¿Qué decir del boxeo? ¿No? Que son deportes efectivamente en donde quienes los practican vienen de sectores más populares. Entonces, yo creo que la respuesta no está necesariamente en el Estado. El Estado debe dar las facilidades para que las empresas puedan apoyar a sus deportistas, los puedan patrocinar, puedan devengar de esto del tributo del impuesto a la renta, deben facilitar competencias. Los municipios no deben estorbar al momento en que un grupo, un club deportivo arma una competencia, porque tú dices, bueno, vamos a organizar un torneo de cualquier disciplina. Te cae el municipio y te dice, ya, tiene que pagar esto y esto. Ya no lo hiciste, porque tienes que no solamente no recibir, sino pagar. Entonces, de eso también se trata el apoyo de las autoridades, de no cobrar, de no lucrar del deporte. Hay muchas formas y no es solamente pagando sueldos a los deportistas. El apoyo y principalmente las experiencias internacionales nos han dado la conclusión de que el Estado no necesariamente debe financiar a deportistas, sino sobre todo debe dar facilidades para la práctica del deporte, ¿no? Dar facilidades para la construcción de escenarios deportivos y promover eventos. Ya, con que tengamos eso, estas historias de Carapaz van a ser menos dolorosas y quizás los deportistas llegarán con mejores precedentes al momento de encontrarse contra los mejores, ¿no? Para que la bronca con la que ayer recibía su medalla Carapaz no sea necesariamente el sentimiento que los impulse, sino también sea el de la gratitud de un país que hace competencias, de un país que no te cobra impuestos por todo, de un país que no te cobra multas porque montas un torneo y tantas formas que hay para impulsar aquello. Eduardo, bueno, tus reflexiones finales para cerrar, ¿cuál sería el título de esta entrevista a nivel periodístico, no? Y bueno, y saber también, Eduardo, que el caso Carapaz no es el único, tenemos muchos casos. Tú, creo que fue el día de hoy, ¿sí? Hace 6 horas, pudiste retuitear un caso de Juliana Angulo en uno de los canales alemán, uno de los canales más vistos. O sea, que no es el único caso que tenemos, ¿no? Sin hablar, para que las personas que nos están escuchando también recuerden lo que pasó con Glenda Morejón, ¿no? Pero son los casos más visibles al momento de lograr los resultados. Imagínate cuántos Carapaz, cuántos Morejón, cuántos Juliana Angulo en estos momentos que estamos hablando y que se están realizando los Juegos Olímpicos están pasando por ese tipo de necesidades, ¿no? Adelante. Sí, concuerdo totalmente. Bueno, en el medio, en el digital que estoy, bueno, titulamos como Locomotora de Oro, Richard Carapaz histórico. Creo que más o menos va por ahí lo que yo pienso también, entonces creo que le hace honor a lo conseguido por el carchense, por Richie. Entonces, eso por ese lado. Y lo otro sí es verdad, lo que decía Julián Angulo a este medio de comunicación alemán, la verdad, a manera personal sentí vergüenza porque lo dice que no tuvo ninguna facilidad, no tenía dónde entrenar, no tenía nada tecnológicamente hablando también, no tenía ningún aparato de que le pueda medir los tiempos, de que pueda medir el rendimiento también de todo lo que ella estaba entrenando cuando se encontraba acá en Ecuador. Ella es de Santo Domingo y por eso buscó apoyo en el exterior. Eso le contaba a la periodista de este medio de comunicación. Entonces es lamentable lo que pasa, lo que sigue ocurriendo
Esperemos que de alguna manera también, como decía el profesor Andrés, de que haya estas facilidades, sobre todo en el proceso de los deportistas que vayan creciendo en el ámbito del deporte en el que practican. Y que había hecho algunas rifas, había vendido algunas cosas también para financiarse los viajes. Entonces, sí, casos como Julián Angulo, Glenda Morejón, que compitió con los zapatos rotos, lo de Richard Carapaz, que no tuvo ningún apoyo, tuvo que conseguir auspicios afuera, irse a Colombia. Entonces, es lamentable y concuerdo con algunas críticas también de algunas notas que posteábamos acá en medio digital, de que las opiniones de las personas que decían incluso que lo del secretario del deporte, lo del ministro de Sebastián Palacios, que fue a tomarse fotos y no fue capaz de gestionar ni siquiera un masajista para Richard Carapaz. Entonces creo que por ahí también va la cosa, la gestión al menos de poder dar estas facilidades, como decía ya el profesor Andrés. Entonces eso, esperemos que la situación mejore para que los Richard Carapaz que se están formando, los ciclistas, hay mucha expectativa. Las ciclovías hoy estaba viendo por mi casa también que se llenaron. Hay mucha felicidad también en ese sentido. Entonces, nada, el deporte ojalá en el Ecuador tenga mejores rumbos en los siguientes años. Muchísimas gracias, Eduardo. Andrés. Yo también justo hoy hice una nota así de la participación de Carapaz así en Juegos Olímpicos. La titulé y ese es el título que le daría: Richard Carapaz, una cosechadora de éxitos en solitario. Este es un título con doble filo, con doble sentido. Una cosechadora de éxitos porque, repito, la temporada de 2021 del señor Carapaz ha sido de ensueño, ha sido éxito tras éxito. Repito, el conseguir un podio en el Tour de Francia, no un primer lugar, no deja de ser un éxito. Un Tour de Suiza no es algo menos valorado. Siempre mantenerse, estuve investigando, siempre se mantiene entre las 30 primeras posiciones. No es un éxito que hay que infravalorar. Y por supuesto, pues la medalla olímpica. Entonces ha sido un éxito tras éxito y teniendo más que nada en consideración, como él mismo dijo, todo lo que ha tenido que pasar para acá, todo lo que ha tenido que pasar para llegar acá, porque ha sido un completo sacrificio y un completo dolor de cabeza para Richard Carapaz, porque de aquí viene la otra parte del título, en solitario, evitando los lugares comunes y metiéndonos más en ciclismo. En solitario, porque creo que hasta en palabras del mismo Carapaz, él mismo dice: yo llegué hasta acá solo. Lo que me gestionaron tal vez fue el viaje, los boletos del avión, pero el proceso de estar donde está es algo que gestiona completamente solo. Entonces, esto ya lo dije hace rato, pero esto de la falta del apoyo de las autoridades al deporte no es algo nuevo. Repito, esto ya salió una noticia incluso sobre el mismo Carapaz en 2020, donde lanza una denuncia pública a la Secretaría del Deporte porque prácticamente no le paraban bola, porque estaba diciendo: vean, me van a llevar a los Juegos Olímpicos, sí o no, confírmenme por favor para por lo menos prepararme. O sea, y si estamos hablando de este tipo de tratos con los atletas que van a defender los colores del Ecuador en la cita, en la que se supone que es la cita deportiva más importante del año, ¿qué se puede esperar de los otros deportistas de élite que quizás, digámoslo así, no destacan tanto como un deportista que va a Olímpicos? Y yo cito, por ejemplo, el caso de Carla Heredia. Carla Heredia hoy es ajedrecista, subió un video incluso nuevamente hablando mostrando su apoyo a Carapaz, y dice: sí, lo que Richard siente es lo que muchos de nosotros nos ha venido pasando, así que esto es de todos los deportistas. Se le van las lágrimas incluso al recordar obviamente la medalla olímpica, pero también darse cuenta de que el apoyo acá en Ecuador, a pesar de que ya tenemos hace 25 años un deportista que sacó medalla de oro, un deportista que ha hecho podio, que es el único ciclista de la historia, a propósito, en hacer podio en las 3 grandes y ganar una medalla olímpica, en hacer podio en el Tour de Francia, algo que ningún ecuatoriano había logrado. La pregunta aquí es: ¿qué se está esperando? ¿Qué más necesita pasar? Tiene que pasar para que el deporte finalmente sea un
algo, digamos, importante, algo relevante en el país. Este discurso se cayó bastante cuando alguna vez el expresidente Lenín Moreno dijo que Ecuador no gana nunca nada, entonces ¿para qué apoyar el deporte? Todo se vino abajo. O sea, esos finalmente son comentarios que a los ciudadanos le llegan y dicen, pues cierto, si el presidente lo dice, así es. Pero no se dan cuenta, pues, repito, lo que se está consiguiendo, hablando individualmente lo que Richard Carapaz ha conseguido este año, y quién sabe qué consigue después, porque creo que está en sus planes ir a la Vuelta a España. Hace un año quedó subcampeón en la Vuelta a España. Quién sabe qué pueda lograr ahora. No sé si lo hago. Creo que ha sido muy desgastante el trabajo de Carapaz y ya nos ha demostrado más que suficiente a los ecuatorianos. Ya no le pedimos nada más, creo yo. Entonces creo que iría por ahí. Sería una cosechadora de éxitos, pero que los ha cosechado en solitario, sin el apoyo de nadie, y pues eso es algo que aumenta el mérito para el deportista, y no solo para Carapaz, sino para cualquiera de los deportistas que estén haciendo historia allá en Tokio, porque sabemos que finalmente están ahí por su propia cuenta. Eduardo mismo le dijo, el ministro de Deporte está ya tomándose fotos, está subiendo estados, no vemos necesariamente un apoyo previo, porque claro, cualquiera va a los Juegos Olímpicos y dice, claro, yo estoy acá con mis deportistas, pero pues el verdadero apoyo está en el proceso de haber llegado hasta ahí. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, agradecido por este momento, por este espacio, ya que sus agendas entiendo que están bien apretadas, pero bueno, un espacio para conversar sobre este logro histórico en la cual a toda Latinoamérica, al Ecuador y a toda Latinoamérica nos enorgullece y estamos muy alegres, felices por este logro de Richard Carapaz, 24 de julio, 6 horas 06 minutos 25 segundos, número histórico que debemos estar muy pendientes. Profesor Andrés Luna, muchísimas gracias, le quité un poquito más de tiempo de lo esperado, muchísimas gracias por este espacio. Profesor Andrés Luna, por Twitter, @a_Luna_Montalvo, igual que soy uno de sus fieles seguidores, igual que a Eduardo, agudo Eduardo también para escribir, Eduardo Medina, sería @MedinaEdu07, y bueno, también a mi amigo Andrés Naranjo con su correo en su cuenta en Twitter, @enbicis. Son 3 cuentas que hay que seguirlas, hay que tomarlas en cuenta para estos análisis que estamos realizando en vivo y en directo. Muchísimas gracias, buenas noches, y bueno, nos vamos a despedir con la señal de costumbre. Eduardo, ¿cuál es la señal de costumbre? Vamos a despedirnos con nuestro pulgar. Andrés, vamos a despedirnos allí con el pulgar arriba para la foto. No. Gracias. El número 1, ¿no? Con el podio de la medalla de oro. Cuando usted lo precise, maestro, aquí estaremos, y más aún cuando tengamos ese júbilo de las alegrías que nos da el deporte en el país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrés Naranjo, por aceptar la invitación, amigo. Muchísimas gracias, sigue adelante. Y Eduardo, muchísimas gracias por también haber aceptado la invitación, y nos seguimos hablando, seguimos conversando. Todavía queda días por venir, y ojalá que amanezcamos igual, y cuando nos despertemos con una medalla de oro. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, estimado Suman.